Bueno, vamos a tratar de explicar el método que vamos a utilizar para medir la tensión superficial en el laboratorio. Hay varios métodos, nosotros vamos a usar el método de la gota. O sea, lo que queremos es determinar el coeficiente de tensión superficial de un líquido justamente por el método de la gota. ¿De qué se trata este aparato? Este aparato es un tubo, una especie de pipeta, nada más que en este caso tiene un ángulo en la parte inferior, puede tenerlo o no. En esencia una pipeta de doble aforo. Los aforos serían marcas que hay en A y en B. En el mismo vidrio se van a ver esas marcas, ese doble aforo, que termina en un tubo capilar. A partir de B, un poquito más abajo, comienza un tubo capilar hasta la culminación del tubo, hacia abajo. Esto hace que fluya lentamente el líquido y puedan formarse gotas. Su parte inferior, inclusive, es achatada, aplanada, y finamente esmerilada. Esto se hace para que todas las gotas sean uniformes, sean iguales, que no haya variación en el tamaño de las gotas. ¿Cuál sería la teoría del método? A ver, cuando yo dejo que fluya el líquido, que caiga el líquido desde A hasta B y que vaya formando gotas en la parte de abajo, estos bordes esmerilados del tubo, ¿sí? Ahí me va permitiendo que se vaya formando la gota. La gota está rodeada de una interfase, ya que tiene en el interior líquido y en el exterior aire o el gas que nosotros querramos. Bien, ¿qué va a suceder? A medida que el peso va actuando, la gota se hace cada vez más grande, porque el peso es mayor que todas las fuerzas de tensión superficial que podríamos registrar en esa parte que está estrangulada, ya que las demás se van anulando unas a otras, pero las verticales hacia arriba no se anulan, sino que se van a sumar. Entonces vamos a leer lo que dice. Cuando se va formando una gota en el extremo de un tubo, aparece una sección estrangulada de radio R que define una circunferencia horizontal a lo largo de la cual actúa distribuida la fuerza de tensión superficial. Acuérdense que la fuerza de tensión superficial es tangente y acá tenemos como una estrangulación. Entonces la tangente justo sería vertical. Vertical y hacia arriba, debido justamente a la tensión superficial del líquido. En la figura se muestran algunos vectores de esos diferenciales de fuerza de tensión superficial y la resultante, cuyo valor será en un determinado momento. ¿Qué pasa? El peso va a ser igual a esa fuerza. Cuando el peso creciente de la gota que se está formando igual a la fuerza, un instante, después un diferencial de instante, la gota cae. Si B es el volumen de cada gota que va cayendo y este delta su peso específico, ¿qué se va a cumplir? Que la fuerza de tensión superficial es igual al peso. Es decir, recuerden la fuerza de tensión superficial, que era el perímetro por la constante de tensión superficial o el coeficiente, me quedaría 2pi por R por el coeficiente de tensión superficial igual al peso de la gota, que es peso específico por volumen. Resulta más cómodo trabajar de otra forma. ¿Por qué? Porque es difícil calcular ese radio que tenemos ahí, por ejemplo, es muy complicado. Entonces lo hacemos comparándolo con otro líquido, como ya lo habíamos hecho inclusive en métodos anteriores, de tensión superficial. Bueno, aquí tenemos el mismo tubo que utilizamos recién, ahora se hace escurrir por el mismo tubo un líquido cuyo coeficiente de tensión superficial es conocido, por ejemplo, agua destilada con respecto al aire. Siguiendo el razonamiento, en la situación límite, las fuerzas de tensión superficial van a ser igual al peso de la gota, es decir, el perímetro, 2pi por R, por el coeficiente de tensión superficial, es igual al peso de la gota, que es el volumen de cada gota por su peso específico. Si se admite que el radio de estrangulación va a ser el mismo, porque así he utilizado el mismo tubo, entonces puedo dividir la ecuación 1 por la ecuación 2, la expresión 1 por la expresión 2, y me queda 2pi por R por gamma, dividido 2pi por R por gamma sub 0, que era la del agua destilada, por ejemplo, va a ser igual al peso de la gota problema, el volumen de la gota por su peso específico, dividido el peso de la gota de agua. Volumen de cada gota de agua por el peso específico del agua. Bueno, puedo directamente suprimir 2pi por R en el numerador y el denominador y me va a quedar que el cociente de las tensiones superficiales del líquido desconocido y del agua va a ser igual
a el cociente de los pesos. Por otra parte, acá tenemos un problema, es cómo averiguamos el volumen chiquitito, el volumen de cada gota. Eso no es muy práctico. Pero tenemos un volumen grande, un volumen mayúscula, que va a ser un volumen que sería el volumen que tiene el tubo desde el aforo A hasta el aforo B. Si yo dejo escurrir el líquido desde el aforo A hasta el aforo B, siempre va a escurrir ese mismo volumen B mayúscula. ¿Qué va a suceder? En este B mayúscula pueden entrar N gotas del líquido problema o N sub 0 gotas del líquido de agua. Por ejemplo, podrían entrar 50 gotas de un líquido problema donde cada gota sea de 1 centímetro cúbico. Y este volumen grande sería de 50 centímetros cúbicos. O podrían entrar, por ejemplo, 100 gotas de agua si el volumen de la gota de agua fuera de medio centímetro cúbico. Y en los dos casos sumarían los 50 centímetros cúbicos. De esta forma, yo tenía un cociente que era el volumen de la gota problema dividido el volumen de la gota de agua. Poniendo el mismo cociente va a ser igual al número de gotas de agua dividido el número de gotas del líquido problema. ¿Qué número de gotas? El número de gotas que tendríamos que contar que caen, fluyen desde el tubo cuando el líquido pasa del aforo A al aforo B. Además, el peso específico lo puedo poner en función de las densidades. Entonces, el peso específico del líquido problema va a ser densidad por G y del agua va a ser densidad del agua por G. De esta forma, puedo arreglar un poquito esta ecuación 3. Ya no voy a tener esos volúmenes de las gotas que son tan problemáticos. No voy a necesitar sacar el volumen de cada gota. Sí voy a necesitar contar el número de gotas que caen de aforo a aforo. En lugar de peso específico utilizo densidades y las que se pueden suprimir y llego finalmente a la expresión final que voy a aplicar en este práctico. Modo de operar. Se llena el estalagmómetro por el líquido problema, simplemente succionando con una propipeta o con simplemente algún tubito. Puedo llegar a levantar el tubo, a llenar el estalagmómetro con el líquido problema y se cuenta el número de gotas que se produce cuando el líquido escurre desde el aforo superior hasta el aforo inferior. Se repite la operación, no debe haber diferencias de más de una gota, o sea, lo hacemos 2 veces para no cometer problema. Y se repite la operación con el líquido cuya tensión superficial es conocida, por ejemplo, agua, el líquido de referencia. Siempre vamos a tomar la temperatura porque ya sabemos que la tensión superficial depende mucho de la temperatura y además necesitamos conocer por tabla la tensión superficial del agua destilada a la temperatura de trabajo y la densidad del agua a la temperatura de trabajo. Se calcula el coeficiente de tensión superficial del líquido problema por medio de la ecuación correspondiente, ¿sí? Donde el coeficiente de tensión superficial del agua lo sacamos de tabla, la densidad del agua la sacamos de tabla, la densidad del líquido de problema la podemos sacar con densímetro directamente y lo único que tenemos que hacer entonces es hacer contar el número de gotas. Precauciones. Puesto que el coeficiente de tensión superficial varía grandemente con la temperatura, debe controlarse esta durante las experiencias. Ya nos pasó en el práctico anterior. Como también varía con las impurezas, debe trabajarse con líquidos puros o con recipientes bien líquidos y desengrasados. Previo a realizar el conteo de gotas con el segundo líquido a evaluar, se deberá enjuagar el estalagmómetro un par de veces con ese mismo líquido para eliminar todo residuo del líquido anterior. Debe evitarse el efecto perturbador de las corrientes de aire, como así también los golpes y las vibraciones, para no producir gotas extras. Debe cuidarse de trabajar con el estalagmómetro en posición vertical y los líquidos deben mojar perfectamente las paredes del vidrio con las que están en contacto. Esto simplemente por la limpieza que tengan. Cuando se lavan los vidrios no debe usarse ni alcohol ni éter para acelerar la desecación porque justamente van a producir una película que no me va a dejar que mojen perfectamente las paredes del vidrio.
Bueno, y acá tenemos simplemente la tabla que debemos ir llenando con las lecturas del líquido problema y la tabla donde podríamos sacar el coeficiente de tensión superficial del agua y del aire a las diferentes temperaturas, por supuesto.